El Señor bendiga a cada uno de ustedes, hermanos. Le voy a invitar a abrir sus Biblias en Apocalipsis capítulo 2, versículo 12 al 17. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Escribe el ángel de la iglesia de Pérgamo. El que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto: Yo conozco tus obras, y donde moras, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre, y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñó a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel y a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Amén. Esta es la palabra del Señor. Amén. Soberano y santo Dios, tú eres nuestro Dios, el Dios todopoderoso. Tú nos creaste, tú nos formaste, tú nos llamaste, Señor, a ser hijos tuyos, a ser parte de tu pueblo, a ser parte, Señor, también de tu iglesia. Haz tu obra entre nosotros, bendito Señor. Señor, habla a cada uno de nosotros. Somos parte de esto, somos parte de la iglesia tuya y tú estás hablando a la iglesia, Dios Santo. Habla nuestras vidas. Tú te presentas en este momento, Señor, como aquel que lleva la espada aguda en su boca. Te ruego, Señor, que estés tratando con cada uno de nosotros, Señor. Me someto a tu palabra, a lo que tú dices, Señor, Dios Santo. Pienso, Señor, que cada uno de los que escuchan, Señor, tienen temor reverente para escuchar tu voz, Señor, y obedecer tu palabra. Señor, envía tu Espíritu Santo para que escriba esta palabra en nuestras vidas, en nuestro corazón. Me pongo en tus manos, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor les bendiga, hermanos, a cada uno de ustedes. Esta es la palabra que hoy día vamos a ir escudriñando con la ayuda del Señor. Estamos hablando de la iglesia de Pérgamo, aquella iglesia del Señor que se estableció en esa ciudad de Pérgamo. Es un lugar que es algo difícil creer en el Señor Jesucristo. Es difícil cimentarse en la Escritura porque hay muchos pensamientos que son contrarios a Dios. Dice el Señor que ahí está donde mora Satanás, en esa área. Pérgamo está enclavado en una región importante para la cultura griega, donde hay muchos templos importantes que adoran a otros dioses paganos. Vamos a ir hablando sobre esto. No es fácil ser cristiano, podemos ver aquí. Luego, había algunas cosas que tenían que cambiar en la iglesia de Pérgamo. No cambiaron al final. Y bueno, llegaron a la ruina, a perderse todo el trabajo que se había hecho ahí. Bueno, el mal comenzó por algunas costumbres paganas. El Señor menciona ahí la doctrina de Balaam y también la doctrina de los Nicolaitas. Algunas cosas se introdujeron en el cuerpo de Cristo y en la iglesia en aquel tiempo. El Señor se presenta aquí a la iglesia de Pérgamo como aquel Señor que lleva la espada aguda en su boca. Nuestra conducta y nuestra actitud tiene que estar sometida a la Escritura, la palabra del Señor. No debemos asumir nosotros que
cualquier pensamiento humano puede reemplazar la palabra y la voluntad del Señor. Finalmente dice el que venciere, el Señor dice el que venciere, le daré el maná escondido y una piedrecita blanca, y en esa piedrecita un nombre escrito que nadie puede conocer sino Dios y también esa persona que le da esa piedra blanca. Tiene un simbolismo esto muy importante respecto a la salvación. Por tanto, hoy día vamos a hablar sobre esto, aquellas cosas que hay que afirmar en nuestra convicción cristiana, aquellas cosas que hay que afirmar en nuestra relación con Dios. Y hay que cambiar algunas otras, pero también debemos cuidarnos de todos aquellos pensamientos que nos procuran distraer de la atención de Cristo, de la atención de Dios. Y también que hay un tiempo en que Dios trata con cada uno de nosotros, que hay momentos de persecución y que el Señor siempre está muy atento a su iglesia, no para condenarla, sino para ayudarle a avanzar en la vida. El Señor quiere obrar poderosamente en nosotros, porque también finalmente dice, al que venciere yo le daré el maná escondido. Y también una piedrecita blanca, que hay un simbolismo muy grande. Veamos la Biblia lo que dice. Comencemos entonces a ver esta palabra del Señor. No era fácil ser cristiano en Pérgamo. El Señor le dijo, tú donde moras, donde estás, ese está el trono de Satanás. No importa el lugar que nosotros vivamos, no importa el lugar y también las circunstancias que se estén viviendo. Lo que importa aquí es la fe en el Señor Todopoderoso, que nos va a sacar en victoria en cualquier circunstancia que estemos viviendo. El Señor nos va a librar del mal. Sí, hay un mal ahí que es moral, una moralidad pervertida en la cultura, amparada por la justicia, amparada también por las leyes terrenales. No importa, nosotros vamos a alumbrar allí porque traemos la luz de Cristo. Así que es necesario permanecer en la base, en Cristo, en el fundamento. El Señor les bendiga. Entonces el Señor dijo, sé dónde mora, dónde está el trono de Satanás. Eso es difícil estar ahí. Allí en aquella ciudad de esta iglesia había un templo importante, un templo a Zeus, otro a Donicio, que era el dios de la borrachera, y otros dioses más, y muchos dioses, templos muy importantes había allí en la iglesia de Pérgamo. Pero el Señor, aún con todo eso, el Señor tiene poder para deshacer las obras mentirosas del diablo, destruir el poder de la hechicería, destruir el poder de la brujería, destruir el poder de todo lo que es idolatría. Tiene poder sobre todo poder el Señor. Por tanto, esta iglesia tenía el respaldo de Dios. Dios estaba con ellos. Dios le estaba señalando el camino, le estaba corrigiendo algunas cosas. Ahora, si el pueblo, si la persona no pone atención a lo que el Señor está diciendo, las consecuencias vendrán. Y vinieron también las consecuencias sobre las iglesias de Asia Menor. No importa el ambiente espiritual donde se viva, nosotros estamos llamados a alumbrar. Recuérdese de eso. No importa el ambiente espiritual donde nosotros vivamos, donde nosotros estemos, nosotros debemos alumbrar, porque el Señor está en nosotros. Si la nación, si la política va en la dirección opuesta a Dios, nosotros no vamos a negar nuestra fe. Nosotros vamos a avanzar con la ayuda del Señor en lo que es la palabra del Señor. El Señor le dice ahí a la iglesia de Pérgamo, y también nos dice a nosotros, yo conozco tus obras. Conozco tus obras y sé dónde moras, pero retienes mi nombre y no has negado la fe. Por tanto, el Señor nos conoce, el Señor está con nosotros, el Señor nos va a sacar en victoria espiritual, nos va a sacar hacia adelante, pero nosotros no debemos negar la obra del Señor en nosotros. Jamás debemos negar lo que Dios ha hecho en nosotros. Yo conozco tus obras, dice el Señor, y donde moras, pero retienes mi nombre y no has negado la fe. Bendito sea el Señor.
Entonces, en usted, en mí, en cada cristiano hay un llamado y un destino, está señalando el camino. Nuestro destino es el cielo. Para allá vamos. El Señor nos va a ayudar aquí. Entonces hay un llamado a la salvación. Nos llamó el Señor para ser salvos. Nos llamó para ser hijos de Dios. Nos llamó para predicar el Evangelio. Nos llamó para un destino eterno. Entonces hay un llamado y hay un destino eterno. Y que este llamado y este destino eterno viene de arriba, viene de Dios. El Señor nos llamó, los hombres no llamaron a los ministros del Evangelio, Dios nos llamó. También hay una voz interior. El Señor nos ha dado la conciencia, pero también nos ha dado el Espíritu Santo para seguir sus planteamientos, para seguir lo que la Biblia dice, para seguir los mandamientos del Señor. Entonces hay una voz interior que nos dice que el mundo no puede ser nuestro hogar. Por tanto, no podemos mezclar un poco de la cultura mundana, un poco de Dios. Eso es lo que pasó allí en la iglesia de Pérgamo y eso los hizo alejarse de Dios. Por tanto, nosotros no vamos a seguir el mismo camino. Por la palabra de Dios está delante de nosotros y vamos a estar viendo qué es lo que pertenece al Señor. Vamos a estar discerniendo con la ayuda del Señor qué es verdadero, qué es falso, qué es lo bueno y qué es lo malo. Por tanto, el mundo no puede ser nuestro hogar. Estamos de paso en esta tierra, hemos creído en el Señor está con nosotros, vamos hacia la eternidad y mientras estemos aquí vamos a estar alumbrando con el mensaje del Mesías, con el mensaje de Cristo y vamos a avanzar hacia la salvación cada día porque es necesario hacerlo, porque hemos creído en el Señor, porque hemos encontrado, o más bien el Señor nos encontró a nosotros. Y esta vida cristiana es maravillosa. Aunque vengan problemas, el Señor nos sostendrá. Aunque estemos en dificultades, el Señor va a estar más cerca de nosotros. Si a pesar de las circunstancias usted sigue perseverando, si aunque las circunstancias se pongan difíciles y aún su fe se mantiene firme y sigue siendo afirmado en Dios y está determinado a no retroceder, Dios le sostendrá. Por tanto, si usted persevera en la fe, si usted persevera en la comunión con el Señor, en la oración y está determinado a no retroceder, el Señor le sostendrá en cada momento difícil, en cada circunstancia adversa. El Señor va a estar allí. Dice la palabra del Señor que mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Aunque tengamos dificultades en esta tierra, aunque Satanás esté fortaleciendo sus ataques contra usted, contra la iglesia, más poderoso es el Señor que está con nosotros. Aunque esté pasando una prueba difícil, más es el que está con usted que el que está contra usted. Por tanto, el Señor es su ayudador, alguien que le ayuda con fuerza, alguien que le ayuda desde arriba, un Dios todopoderoso que le ha llamado para ser su hijo, un Dios todopoderoso que le ha llamado para transitar esta vida juntamente con Él, un Dios todopoderoso que le ha llamado para vida eterna. Por tanto, persevere en su fe, no se detenga, avance hacia adelante, esté determinado a ser un vencedor porque Cristo le ha llamado a vencer las tentaciones. Dios le va a ayudar también a vencer todo esto y avanzar en la fe y sostenerse cuando todos tiemblen de temor. Usted va a estar fortalecido porque está confiado en el Señor, no está confiado en su fuerza, no estamos confiados en nosotros mismos, estamos confiados en el Señor. Aún con todo, esta iglesia que había perseverado en el Señor, había guardado la fe y todo eso, el Señor le dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Unas pocas cosas, no eran muchas cosas, pero esas pequeñas cosas tenían que cambiar. Aunque había guardado la fe, aunque había perseverado,
aunque había luchado también contra aquellas ideas contrarias al Evangelio, aún con todo el Señor le dijo, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Es posible que nosotros estemos orando, es posible que creamos a la palabra del Señor tal cual como está escrita, es posible también que estemos dando un buen testimonio cristiano, pero aún así el Señor nos dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, y esto es tarea para la conciencia, para pensar en qué estoy fallando, Señor. ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Como también tarea del Espíritu Santo que empieza a escudriñar nuestro corazón y nuestro pensamiento para pensar cuáles son estas cosas, Señor, que yo debo cambiar. Ante los ojos de Dios no pasa nada desapercibido. Todo el Señor lo puede ver, no por acusarnos, no, porque Él tiene esa capacidad para verlo todo. Él tiene todo el poder, es todopoderoso, tiene todos los atributos del Dios Santo, el Dios eterno. Él tiene todo poder, conoce todas las cosas y está en todo lugar. Por tanto, Él dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, y nada pasa desapercibido a los ojos de Dios. El pecado, por poco que sea, es una trampa diabólica. Eso debemos entenderlo siempre. El pecado, aunque sea placentero, aunque sea poco pecado que está cayendo a nuestro corazón, es una trampa diabólica. Debemos cuidarnos de este cáncer que corroe el alma y la vida y la familia. Por tanto, el pecado, por poco que sea, es una trampa de la cual hay que cuidarse, porque el pecado siempre viene por más. Destruye la moralidad de la gente, destruye la familia y nos va destruyendo y corroyendo día tras día. Por tanto, debemos poner atención y apartarnos de toda ocasión de caer, porque el diablo está tentando, así como en la antigüedad Balaam le aconsejó a los israelitas que se metieran con mujeres paganas, y en ese caso Dios iba a actuar contra ellos. Por tanto, nosotros vamos a estar atentos cuando el tentador venga a tentar, porque tendríamos mucho que perder si el pecado se coloca en nuestro corazón. El pecado, por poco que sea, va a corroer el alma, va a destruir, porque es una trampa de Satanás, y siempre va a venir por más. El pecado va derribando paso a paso el temor a Dios. Si una persona tiene temor a Dios y si empieza a pecar ocasionalmente, luego va a desaparecer el temor a Dios. Y el temor a Dios es necesario que esté siempre en nuestro corazón para apartarnos también de la caída, para apartarnos del mal. El pecado destruye y roba la reputación de aquel cristiano que ha sido un hombre fiel. El matrimonio es destruido también a causa del pecado. Destruye la familia, destruye el matrimonio, destruye la paz y el gozo y la confianza del hogar. Así que no hay nada importante en todo lo que sea la desobediencia a los mandamientos de Dios. Si Dios señala el peligro, si nuestra conciencia nos acusa, si el Espíritu Santo nos convence de pecado, es necesario volverse al Señor, es necesario examinar nuestro corazón. No podemos estimar por poco el efecto del pecado en nuestro corazón. Por tanto, volvámonos al Señor. Dice la Escritura que aunque sea poco, si un poco de levadura, dice, liuda toda la masa. Así es el pecado. Un poco de pecado va a liudar todo, va a destruir toda nuestra espiritualidad, nos va a apartar del Señor, nos va a enturbiar nuestra mente y nuestra conciencia también va a ser afectada. La iglesia de Pérgamo no enmendó, no solucionó este problema que se le estaba dando. No enmendó su camino, gradualmente se fue apartando para el Señor hasta que al final la iglesia se arruinó totalmente y la misma ciudad
fue afectada. Hoy son ruinas. Todo lo que era una gran ciudad, ahora solamente son ruinas que se quedaron sepultadas en las arenas del tiempo. Por tanto, es necesario que nosotros pongamos atención, y si hay algunas cosas que cambiar, estemos prontos para escuchar al Señor y estar dispuestos a cambiar. El mal comenzó en la iglesia de Pérgamo por la introducción de algunas costumbres paganas ahí, que luego se enseñaron como doctrina a la iglesia. ¡Qué tremendo! Que una costumbre pagana, una idea humana viene a establecerse después como doctrina. El Señor nos ayude de ver bien, de conocer nuestra Biblia y poder discernir aquellas cosas que son de Dios, aquellas cosas que son mandamientos del Dios Todopoderoso y otras que son mandamientos y costumbres humanas. Esencialmente, la doctrina de Balaam indica falsa enseñanza de prácticas para estimular la avaricia. Balaam tenía ese problema, por eso el Señor lo coloca aquí en Apocalipsis para indicar de que esta doctrina que él estaba enseñando eran prácticas para estimular la avaricia, y ahora nosotros estamos en esa también. Hay prácticas, hay pensamientos, hay teologías, hay doctrinas humanas que estimulan la avaricia en la persona, y la persona ya viene a dar no solamente porque quiere agradar a Dios, sino viene a dar porque viene a transar con Dios. Viene a dar esto porque Dios le va a dar lo otro. Eso es estimular la avaricia. Sí, nosotros estamos llamados a dar, porque con eso reconocemos que Dios es poderoso, reconocemos que Dios es dueño de todas las cosas y que es necesario dar también para recibir de parte de Dios. Por tanto, pero no de ninguna manera podemos decirle: venga a transar, venga a pactar con Dios. De ninguna manera, eso no es. Algo así seguramente estaba predicando la iglesia allí en Pérgamo, porque dice que ellos empezaron a predicar la doctrina de Balaam, y esta básicamente enseñaba prácticas para estimular la avaricia y también permisividad y relativismo sexual, relativismo moral. Este asunto es algo grave cuando se empieza a ver una mezcla ahí en la iglesia, y es necesario cortar con todo esto. Cualquier vestigio, cualquier señal de pecado en la congregación, es necesario inmediatamente confesar el pecado. Es necesario corregir el mal para que esta iglesia siga firme en los pasos del Señor y siga obediente al mandamiento del Señor. Los nicolaitas, otro movimiento doctrinal también ahí, que también llegaron a la iglesia de Pérgamo. Ellos también enseñaron a los cristianos, entre otras cosas, a congraciarse con los dioses paganos de ahí de la ciudad. Por tanto, nosotros también podemos poner atención en esto. Cuando ya estamos predicando no la palabra del Señor, estamos tratando de congraciarnos con la gente para que ellos reciban mucho mejor el Evangelio, ya estamos torciendo la palabra del Señor, y eso es peligroso. No podemos arreglar el Evangelio, no podemos traer estrategias humanas para que el Evangelio sea mejor recibido. El Evangelio va a ser bien recibido porque viene de parte de Dios tal cual es. Va a traer sanidad al alma, va a traer refrigerio al corazón. El Evangelio de Cristo va a traer salvación, va a traer arrepentimiento por el pecado. Pero si lo queremos acomodar para que el pueblo venga, para que la juventud venga, claro que van a venir los jóvenes, claro que se van a consagrar, pero para eso no es necesario traerle estrategias humanas a la iglesia. Eso pasó allí en la iglesia de Pérgamo, y la iglesia se perdió
porque no predicó la palabra del Señor, predicó mandamientos de hombres, predicó doctrinas paganas y se perdieron en la historia, se perdieron en las arenas del tiempo. Por tanto, nosotros queremos avanzar hacia la salvación cada día. Nosotros queremos llevar el evangelio que está escrito, lo que Jesucristo estableció. Eso haremos con la ayuda del Señor. Aunque sea poco el error, nos enseña esto, aunque sea poco el error doctrinal y el descarrío moral, tiene que corregirse a tiempo, tiene que corregirse a tiempo. Por eso el Señor viene con la espada del Espíritu en su boca para hablar palabra de Dios y traernos siempre a la salvación, traernos siempre a la palabra viva de Dios y corregir aquellas cosas que están mal. Luego también en todo este texto tenemos ahí Antipas, mi testigo fiel, dice el Señor, fue muerto entre vosotros. También habían tenido ahí un mártir los hermanos. Las crónicas de ese tiempo, los otros escritos que contemporáneos a los apóstoles no mencionan nada respecto a este hermano Antipas. Digamos que es un héroe anónimo, pero para Dios nadie es un héroe anónimo. Así que si usted es fiel, si usted agrada al Señor, si usted ha hecho la obra del Señor y hace las cosas con el fin de agradar al Señor, Dios toma en cuenta todo lo que ha hecho para la gloria de Dios. Es posible que nadie le reconozca en lo que hace para Dios o para los demás, pero es necesario que usted esté ahí sirviendo al Señor, porque el Señor no se olvida de nada de lo que usted ha hecho para el hermano, para el prójimo o para el mismo Dios. En todo eso el Señor dará su reconocimiento en su tiempo. Por otra parte, la persecución. Si Antipas fue muerto a causa de la persecución es algo muy normal, muy parte del evangelio. Si usted predica, si nosotros predicamos el evangelio, vamos a tener oposición espiritual, oposición física, oposición también política, o oposición en la cultura del lugar donde sea, vamos a tener oposición. Pero avanzaremos en esto porque el Señor es nuestro Dios. Ahora mismo hay persecución a los cristianos en todo el mundo, y en aquellos países que no hay persecución física como la muerte y cárceles, hay también una persecución respecto a la ideología política y respecto a las costumbres, y también hay acoso, hay crítica y hay opresión diabólica. Siempre hay un ambiente de persecución espiritual o física en lo que es la vida cristiana. El Señor se presentó a la iglesia de Pérgamo como el Señor con una espada ahí en su boca. El Señor se presentó a la iglesia de Pérgamo como el que lleva la espada aguda en su boca. Esto indica que hay poder en Cristo, hay poder en su palabra. Debemos reconocer a Cristo, debemos conocer a Él como el Señor, aquel que tiene su palabra viva hablando a cada uno de nosotros. Debemos reconocerle a Él como que el Señor que está altamente comprometido con lo que dijo, comprometido con la palabra del Señor. No hay un movimiento espiritual que cree en Jesús que no estime como cosa importante la palabra del Señor. Por tanto, nosotros debemos ver a Cristo como el Señor que está altamente comprometido con lo que dijo, altamente comprometido con la palabra de Cristo, con la Biblia. Por tanto, ese es Jesús que está hablando nuestras vidas. Lo que Él dijo es una palabra autoritativa. Lo que Él dijo es autoridad. Por la palabra de Cristo nosotros seremos juzgados. También dice la Escritura, la palabra de Cristo debe ser nuestra autoridad suprema. Es necesario avanzar en esta convicción. Aquel hombre que es un hombre del Espíritu es obligadamente también un hombre de la palabra de Dios. Aquel hombre o mujer que es lleno del Espíritu Santo va a también ser una palabra llena de la palabra de Cristo.
Cristo. Por tanto, avanzar en esta convicción, sobre todo en estos días que hay dificultades espirituales, sobre todo en estos días que hay dificultades económicas, dificultades políticas, más bien nosotros estaremos empapados de la palabra del Señor, porque la Biblia encarga que la palabra de Cristo more en nuestros corazones. No hay otra ley que pueda regir nuestro modo de pensar, nuestra conducta, nuestros sentimientos y acciones, sino la palabra del Señor. El apóstol Santiago dice también ahí en Santiago 1:25, el que mira atentamente a la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra, este será bienaventurado en lo que hace. Bienaventurados aquellos que escuchan la palabra de Dios, y no solamente escuchan, sino aplican la palabra de Dios a su vida. Eso significa hacedores de la palabra de Dios. Así que por tanto, no seamos oidores olvidadizos, que escuchamos la palabra de Dios y luego se nos olvida. Debemos creer esta palabra, ponerla por práctica. Es necesario hacerla en todo tiempo. En cuanto a enseñanzas y doctrinas que nosotros creemos, no debemos asumir algo como verdadero en cuanto a doctrina, sino está claramente establecido por Dios escrituralmente. Por eso ponemos atención cuando estamos creyendo algo, cuando estamos leyendo la Escritura, poner atención. ¿Qué dice Dios? ¿Por qué lo dijo Dios? Porque lo está diciendo. Lo que está escrito, escrito está. Lo que no está escrito puede ser palabra de hombre o puede ser mandamiento de hombre, y ahí no nos comprometemos. Nos comprometemos con lo que Dios dijo, con la doctrina que Dios estableció en la Escritura, porque eso es importante, eso es de Dios, y en eso estaremos atentos para escuchar a Dios y recibir la enseñanza. Seamos siempre, se lo he dicho otras veces, como los que le escuchaban a Pablo con la Escritura en la mano, sabiendo que Dios estaba diciendo verdad, y a través de la Escritura podíamos discernir lo que enseñamos o lo que aprendemos. Entonces la iglesia de Pérgamo falló en esto. Escuchó espíritus engañadores, escuchó la doctrina de Balaam, escuchó la doctrina de los nicolaitas y se perdió. Pero a pesar de todo, el Señor le dice finalmente: al que venciere le daré de comer del maná escondido. Al que venciere le daré de comer del maná escondido. Y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que le recibe. Amén. Bendición de parte del Señor. El que venciere, aquel que ha vencido, aquel que persevera en el Señor, aquel que estudia la palabra del Señor, aquel que se mete a escuchar a Dios y conocer su doctrina, conocer cuál es nuestra fe cristiana, aquel que está escuchando al Señor. El Señor dice: le daré del maná escondido. Jesucristo es el maná escondido, el maná que bajó del cielo. Entonces nuestra fe, nuestra confianza, nuestra salvación se la debemos exclusivamente al Señor. Esto habla de la suficiencia de Cristo. Cristo es suficiente para que usted sea una persona de fe. Cristo es suficiente para que usted se mantenga en la salvación. Cristo es suficiente para que usted se mantenga en pie hasta el final de los días. Entonces el Señor dice: le daré del maná escondido. Es la suficiencia de Cristo. Solo Cristo. No hay otra persona ni otro nombre que nosotros por el cual podamos recibir la salvación. El triunfo de la fe sobre todo lo que trate de alejarnos de Dios, de la devoción a Cristo. El Señor nos va a dar la victoria en todo esto si nos mantenemos firmes, unidos a Cristo, fortalecidos en el Señor. Luego dice: le daré una piedrecita blanca. Esto es maravilloso también.
Los jueces en Medio Oriente, para anunciar una resolución, usaban una piedrecita blanca y una negra. Pero la piedra blanca indicaba absolución, es decir, eres libre de culpa, absuelto de cargos y libre de condena. Cuando salía la piedra blanca, indicaba que esta persona que estaba en el proceso delante de los jueces era encontrada sin culpa. Por tanto, el Señor dice que a ti te ha dado esta piedrecita blanca que indica de que tú eres libre de culpa. El Señor borró tus pecados en la sangre de Cristo. El Señor te ha hecho libre, el Señor te ha dignificado, el Señor te ha levantado a la dignidad de hijo. Nunca olvides tu condición de hijo de Dios, nunca olvides tu identidad en Cristo. El Señor te ha fortalecido, te ha levantado, te ha hecho hijo suyo, te ha sido parte de su pueblo. Entonces es maravilloso este simbolismo y le daré una piedrecita blanca. También se escribían los nombres en una piedrecita blanca de los que habían sido elegidos para ser coronados en un certamen. Así que estas dos cosas significaban: una, que eres libre de culpa. El Señor te da esta piedrecita blanca porque eres libre de culpa. El Señor te limpió, eres absuelto de tus pecados, y por otra parte has sido elegido por Dios, llamado a salvación, preparado para esa corona de justicia que el juez justo tiene para ti en la hora que partas de esta vida. Libre de culpa, libre de condena, absuelto de tus pecados, elegido por Dios, llamado a recibir el galardón, la corona del juez justo que el Señor te dará en aquel día. El Señor te bendiga, hermano. Vale la pena seguir creyendo en el Señor, vale la pena avanzar en el Señor, vale la pena examinar nuestra conciencia, vale la pena alejarnos del pecado, vale la pena seguir siendo guardados por el Señor, colocados bajo la cobertura del Señor. Vale la pena seguir guardando la fe y nuestra confianza en el Dios vivo. El Señor le bendiga, hermano, el Señor le fortalezca. Saquemos de esta palabra del Señor las directrices para seguir avanzando en fe, para seguir avanzando en el conocimiento de Cristo, para seguir avanzando hacia la vida eterna. El Señor le bendiga poderosamente. Amén. Santo Dios, tú eres nuestro Dios. Te ruego que cada uno de nuestros hermanos que ha escuchado tu palabra sea fortalecido en el Señor, que tu Espíritu Santo esté renovando cada día el temor al Dios Todopoderoso, esté renovando cada día nuestra fe en ti, Señor. Bendice a tu pueblo, fortaléceles, guárdales en ti, Señor, que ninguno se pierda, que ninguno se vuelva atrás. Guárdales, Señor, en tu nombre. Bendice cada hogar, bendice los matrimonios de la iglesia, sean afirmados, sean fortalecidos. Señor, que le digan no al pecado, que le digan no a las mezclas espirituales, que se consagren con todo el corazón a ti. Bendigo a la iglesia, bendice tu pueblo en el nombre del Señor Jesucristo. Tu bendición sea sobre el hogar, sobre las vidas, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El Señor les bendiga, hermano. Todo sea para la gloria de Dios. Demos gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios por siempre. Amén. Al Señor sea la gloria, mis hermanos. Amén.